¿Qué pasa, gente? Muy buenas y bienvenidos al episodio número 4 del podcast, videopodcast de David Agüero Fotografía. Y hoy, como veis, tenemos el primer invitado y como no podía ser de otra manera, se trata de el gran maestre José Luis Carrascosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, para los que no lo sepáis, David Agüero no es David Agüero, es el niño. Ese es el apodo que tiene. O sea Así es que como se me es conoce de hace muchos años. en el mundo de la fotografía. Y nada, pues bueno, pues por aquí estoy. A ver lo que puedo contar aquí a toda la peña. Vale, pues Yo me he dedicado siempre a la fotografía de evento, es lo que he hecho prácticamente toda la vida. Y actualmente, pues estoy muy metido en el mundo de la fotografía de stock. Para resumir, para no andar contando batallitas que luego me llamas el abuelo cebolleta, tío. es que es lo que eres. Bueno, para quien no lo sepa, José El chapas. Luis es el Chapas. Bueno, es uno de mis dos mentores en cuanto a fotografía se refiere. Les conocí con 16 años, tanto a él como a su hermano, que son dos hermanos gemelos, y han sido los que me han enseñado todo en cuanto a fotografía, tanto de eventos, deportiva y a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer eventos, bueno, tú hace muchos más años. ¿Cómo empezaste? Cuenta un poco ahí la vaina. Bueno, antes la anécdota que el niño empezó con 16 años con nosotros y a los 17 y pico, 17 años y medio, yo tengo a mi hermano que llevábamos todo entre mi hermano y yo, todo el negocio de la fotografía. Y siempre decíamos, manda al niño, lo queríamos mandar a los sitios. Y claro, decía mi hermano, pero no puedo, pues si es que es menor, es menor. Entonces no le podíamos mandar a ciertos sitios pues porque era menor, claro, era pequeño. Entonces, pero bueno, pues es lo que aprendía rápido, ¿no? Aprendía rápido. Que, bueno, yo empecé llevando un camión de un equipo de mountain bike de la marca Coronas, que era una marca de tabaco. Y pues íbamos con una empresa que organizaba eventos deportivos y estaba muy en auge el tema de las carreras de bicicleta, de mountain bike, los descensos y los rallies. Y bueno, pues mi hermano y yo llevábamos el camión, íbamos por circuitos también de velocidad, hacer pruebas también con marcas de coches y tal. Y bueno, pues un día vi al fotógrafo cómo trabajaba y al que llevaba el evento le dije, pues yo soy capaz de hacerte esas fotos, si no iguales, mejor. Dice, bueno, yo también era muy joven, y dice, bueno, pero tú eres un chaval, tú eres montador y tal, y bueno, a lo mejor si eso tráete un día a la máquina y vemos a ver lo que puedes hacer y tal. Y bueno, pues yo tendría 22 años. Y nada, pues se me ocurrió llevarme la cámara, ir con la cámara y pues bueno, iba haciendo algunas fotos. Y a la gente le gustaba, ¿no? Esas fotos. Y ya en un evento, no sé si fue en Málaga, faltó el fotógrafo que no pudo venir. Y le dije yo a lo que organizaba el evento, le dije, mira, yo sí que yo te puedo hacer estas fotos. Digo, yo me atrevo, vamos, puedo hacértelo perfectamente, ¿no? Y, y lo que hizo, pues dice, bueno, pero ¿tienes equipo? Digo, bueno, lo tengo, pero en Madrid. Y nada, pues llamé por teléfono a Madrid, me prepararon el equipo, vino un coche, lo recogió y se presentó allí, porque antiguamente los eventos no es como ahora. Ahora todo va con prisas, todo el mundo tiene mucha prisa, lo quieren todo para antes de ayer, el fotógrafo ya no llega a disfrutar como se disfrutaba antes, porque para que os hagáis la idea, si yo me iba a Málaga para un evento que era el sábado y el domingo, pues a lo mejor salía el martes. El martes llegabas allí, descansabas, el miércoles y jueves montabas y el viernes pues lo dejabas todo listo, disfrutabas con tus compañeros, te ibas a cenar, tal, y el fin de semana pues era el evento. Ahora contratas gente de allí, las chavales que te lo montan, les pagas 4 duros y tú te bajas en un AVE rápidamente y te vas a las 6 de la mañana y vuelves por la noche, haces las fotos y te vienes para Realmente todo mañana para estar ahorrar. en otro sitio. Claro, para ahorrar y al final los que nos pegamos la paliza somos los de siempre. Bueno, al final todos, ¿eh? Al final curramos todos. Sí. Y, y nada, pues me mandaron el equipo y
porque venía el equipo de prensa, venía y pasaron por mi casa, lo cogieron y me lo trajeron a Málaga. Y nada, pues yo preparé, me compraron carretes, que eran carretes entonces, me compraron, no sé, 15, 20 carretes, los que yo les dije, lo que me tenían que comprar y todo. Y nada, pues cuál fue la sorpresa que les hice las fotos y les encantó hasta el punto que, bueno, que yo no lo pretendía cobrar nada, para mí era disfrutar. Y me pagaron, no sé si fueron 10.000 pesetas de entonces, ¿no? Que eran como unos 60 euros por haber hecho las fotos. Bueno, ni tan mal. Y sí, entonces era una pasta, ¿sabes? Por hacer esas fotos. Yo aparte cobraba el viaje y todo, ¿no? Y nada, pues así, al final, poquito a poco, surgía a lo mejor, oye, pues ¿me puedes hacer algunas fotos en este evento que vamos? ¿Me puedes hacer alguna foto de aquí, alguna foto de allá? Yo lo iba haciendo y luego ya vino el transcurso a la cámara digital. Y ahí ya sí que, bueno, pues fue una revolución porque, pues, me acuerdo que, claro, trabajábamos con Red Bull también. Ujú. Y te podías lucir un poco porque, claro, los eventos eran guapos. Entonces, en cuanto tuvieras un poquito de idea de fotografía y tuvieras un poquito de creatividad, tal, pues te lucías. Y empezaron a gustar las fotos, empezaron a gustar, hablaban unos, otros, al final, en cosa de unos años, acabamos siendo pues los fotógrafos principales de esa empresa y de muchas marcas y de mucha gente. Y así fue todo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, luego también fue cambiando, ¿no? Porque lo que yo puedo decir es que yo he visto toda la transición del analógico pasar al digital. Durante el digital he visto cómo repuntó hacia arriba y luego empezó a caer. Cuando me refiero a que empezó a caer la fotografía, me refiero a que aparecieron las redes sociales, con lo cual aparecen las redes sociales y no es, digamos, que anulen a la fotografía, porque la fotografía, para mi parecer, nunca va a caer, pero sí que abarató la fotografía. No es que sustituyera a la fotografía, sino que se abría otro campo y otra posibilidad, que son las redes sociales, ¿no? Igual que ahora está pasando con la inteligencia artificial. No es que vaya a sustituir a la fotografía, va a abrir otro campo. Entonces, claro, de cobrar un evento de una media de 600, 800 euros como poco por día, a querer pagarte 150 o 200, ¿sabes? Entonces, Sí, no, eso pues, es de locos. un profesional con un equipo caro, disponibilidad, son muchas cosas. O sea, en los eventos y más al aire libre, que te mojas, te asfixias de calor, se te cae polvo. Gente, es que Mucho. es una locura. Bueno, para que no sé si lo habrás contado ya en el canal, pero determinar hacer un Red Bull X-Fighter, que es lo que las carreras que se hacían, lo de los saltos de las motos en la Plaza de Toros. Yo me acuerdo de terminar el evento y ir con la cámara. Yo llevaba dos Nikon. Pues una de ellas, la del objetivo grande, del 70%, me acuerdo de terminar el evento y estar todo rozada, la cámara está roja, de pintura roja de los burladeros. Correcto. ¿Sabes? Entonces, claro, machacas el material. Correcto. Machacas. De hecho, eso, si lo vemos ahora con nuestras cámaras actuales, yo ahora mismo mi cámara actual no está tan marcada porque ya no hago tantos eventos de ese estilo. O sea, en esos eventos, al final, pues como tú dices, dejas la cámara apoyada en la mesa, te vas rozando con todo y al final eso desgasta mucho. Y luego, si nosotros queríamos vender esa máquina, ¿quién la quiere? Aparte de porque tiene un millón de disparos, está trillada. A ver, yo, para los que no lo sepáis, esas cámaras siempre salía una Nikon nueva y eran 6.000. Siempre 6.000 euros, siempre eran 6.000. La D2X está 6.000 pavos, la D3 6.000, la D3S, la D4, todas eran 6.000. Nosotros trabajamos siempre con dos cámaras. Y yo me acuerdo de las cámaras de a los 2 años más o menos, de estar destrozadísima. O sea, la pintura negra, la cámara la veía negra con sus gomas así tomolonas, y de estar reventada. O sea, es que se llegaba hasta a deformar. De hecho, bueno, las gomas, no sé si te acuerdas, que siempre teníamos que andar pendiente de ellas porque Pues, se despegaban y se caían. claro, yo le he llegado hasta poner lija de las que le ponía a las tablas de skate. Sí. Hasta ponerle lija
para sujetar. Bueno, te destrozaba la mano. Yo acababa el evento y todo esto de aquí lo tenía, Reventado. vamos, sí, hasta con ampolla, hasta, vamos, era horroroso. Pero bueno, era lo que tocaba, era el mundo de los eventos, era así. A día de hoy, pues bueno, en parte también sigue siendo igual. Pero peor porque hay menos dinero en los eventos. Claro, es que esa es la putada, ¿no? Esa es la pena. Que ahora, mira, a mí me dijo el dueño de la empresa donde trabajábamos, no digo nombres para que no sepáis porque no son cosas que no vienen a cuento, ¿no? Y me acuerdo que un día me dijo, dice, oye Carras, dice, lo que tú me cobras una pasta por hacer ahora, mañana va a venir un niñato de 20 años que sus padres le han comprado una cámara mejor que la tuya y me va a hacer gratis lo que tú me haces y mejor. Y eso está ocurriendo. Bueno, lo de mejor ya lo dudo, pero sí. Pero bueno, pero que hay gente que sí que flipas. A ver, hay gente y muy buena. Sí, pero que cuando la época del carrete de la película también era igual. Yo regalaba fotos. La única diferencia que tú ahora mismo tienes una computadora, cámaras que valen una pasta, discos duros, tarjetas de memoria. Antiguamente tú tenías una cámara de fotos y te duraba toda la vida. O sea, tú podías tener una Nikon, una F3 o una F4 o una Nikon FM2. Tú tenías esa máquina y te duraba de por vida. O sea, tú ya no tenías que invertir en más. Tú no tenías que ni computadoras, nada. Entonces, o sea, invertías en los carretes. Claro, solamente invertías en carretes que a la larga, a lo mejor en 10 años, te habías gastado incluso menos, ¿eh? Me atrevería a decir que menos que un fotógrafo digital, ¿eh? Y encima habías trabajado menos porque te lo revelaba, no lo tenías que hacer tú. Correcto. Y nada, y eso, la verdad que era, pues, a mí me gustaba, o sea, no es que sea el abuelo cebolleta, ¿no? Pero ha sido una transición, no me acuerdo por lo que te lo contaba esto, pero bueno, que era, pues eso, ha sido todo ese cambio, que es lo que no sé si te estaba diciendo que es lo que hemos vivido. Ah, bueno, lo de regalar. Claro, lo del. Sí. Yo tenía mi ampliadora de blanco y negro en casa y yo llegaba y, claro, lo que tú haces ahora mismo a una persona cuando llegó el digital, que tú en el momento le mandabas al teléfono la foto y la peña flipaba, pues antiguamente te ibas a casa, te metías en el cuarto oscuro, revelabas la película, la secabas rápidamente como podías, hasta con un secador, te la limpiabas un poco que no quedara marca, y sacabas a lo mejor 4 o 5 copias y las llevabas aquí y la peña flipaba. Eran en blanco y negro, claro, pero la peña, al tener una foto que la habías hecho por la mañana y por la tarde la estaba disfrutando, pues era bueno, eso era increíble. O sea, era como una terapia. Sí, eso Correcto. Ya hablaremos de eso en otro podcast si quieres, ¿sabes? O sea, yo no sé si a ti te llegó a pasar algo que a mí me está pasando ahora, que pues estoy teniendo pues semanas con mucho trabajo de muchos eventos y, tío, llego a casa sin ganas de ver las fotos, de volcar, de hacer backup, de editar. O sea, llego como desganado, ¿sabes? Yo siempre pongo un ejemplo para esta situación, que creo que tú sí lo has visto. En Netflix hay un documental que se llama Abstract, ¿no? Sí. Y es son documentales que hay varios capítulos, y uno de ellos es el del fotógrafo que se llama Platón. Es un fotógrafo que se llama Platón. Y es un tío que ha fotografiado a todos los presidentes de mundiales, un tío que es la hostia, ¿no? Entonces te cuenta toda su vida, ¿no? Mola mucho, yo recomiendo verlo. Y hay una escena, él sigue trabajando con Hasselblad y sale disparando películas. Y hay una escena en la que está hablando con un presidente, no me acuerdo cuál era, un tío muy importante, y está hablando con él y está haciendo la foto, porque al final la foto no es apretar el botón, son muchas cosas, ¿no? Y está en el estudio, te estás enfrentando a un tío importante, un tío que no sabes cómo es, que suelen ser gente prepotente. Tienes que llevártelo a tu terreno, tienes que agradarle, tienes que hacerle sentir cómodo. O sea, como a una persona que esté en el plato o en cualquier sitio esté incómoda,
las fotos las has cagado. Las has cagado. Correcto. Entonces, tienes que tener un poquito de soltura, habilidad, tener un poco de desparpajo a la hora de trabajar con personas, ¿no? Con modelos, o no con modelos, sino con deportistas, con actores, Con todo el quien mundo, sea, sí, sí. con todo el mundo. Y se ve una escena cuando termina de hacerle las fotos a este hombre, a este presidente, que ya se despide de él, sale por la puerta y él cae derrotado. Él cae en una silla, ¡pum! Y cae tirado. O sea, pues eso es lo normal. Que eso es lo que la gente no ve. O sea, Correcto. es tal el desgaste mental. O sea, seguro que muchos de los que veis este canal, los que escucháis estos podcasts, seguro que tenéis esa ilusión de empezar, de dedicaros a ello, de viajar, de estar con la cámara, tal. Bueno, pues de llegar de llegar hasta ese punto, lo que tienes que pasar son, como digo yo, los bichos y el sudor. O sea, yo he visto peña de ponerse a currar, que en su día me pasaría a mí igual, Sí. que no me acuerdo, pero me pasaría igual. Pero de llegar, de tener un portfolio de la hostia y enfrentarse a lo mejor a una boda y empezar a sudar, a temblar, a no dar pie con bola, a confundirse, a no saber ni lo que hace. Un tío que es profesional, ¿no? O sea, que supuestamente es profesional, que tiene unas fotos que flipas, ¿sabes? O sea, y la primera vez hombre, recuerdo las primeras bodas que yo hacía, yo también tenía mucho morro, tenía mucha cara. Y sé que, aunque si salen los ojos cerrados, o sea, si he disparado la foto mal por lo que sea, que no salta flash, digo, que se han cerrado los ojos, poneos otra vez, que madre mía, que me habéis cerrado los ojos. Que es mentira, a lo mejor es que la foto ni ha salido, ¿no? Correcto. Hay que echarle mucho morro, mucha cara y encima caer bien. O sea, al modelo que a lo mejor le estás haciendo unas fotos que están mal, por lo que sea, te ha fallado la cámara o cualquier cosa cuando estás empezando, y encima caerle bien y encima convencerle de que las fotos son la hostia. De hecho, para que lo sepáis, al niño podías mandarle a hacer reportajes en eventos y hacerlos igual o mejor que yo, y ¿no? en cuanto veían que era él el que hacía las fotos, ya ponían pegas. Sí. Ya no, es que se nota que las fotos no las has hecho tú, que las ha hecho el niño. Si no lo saben, o sea, si no le ven hacer las fotos, No lo distinguen. no lo distinguen. Entonces, eso son cosas que al que empieza tiene que pasar por ellas, y es jodido, hay que aguantarlo, claro. Hay que aguantarlo. Sí. O sea, yo realmente el otro día, por ejemplo, a eso que decías tú de que tienes que caer bien y tal, mira, llegué a un evento a las 9:30 de la mañana y salí a las, creo que 7:15, 7:20 de la tarde-noche, non-stop, todo el rato, dándole, casi sin tiempo para comer. Es decir, comí 4 rollitos de primavera, y tienes que seguir durante todas las horas que dura el evento con una sonrisa como de oreja a oreja, y es como, no tengo ganas ni siquiera de estar aquí. O sea, quiero irme a mi casa, me tengo que volver en moto, está lloviendo. Eso es otra anécdota que yo cuento, y me remito a la época anterior, que era la época que molaba ser fotógrafo, la época analógica, era muy guay, era la época hippie, el guay iba siempre con el típico barbudo, con la melena, con su... O sea, el típico hippie, que el típico hippie fumado, y era lo que molaba, ¿no? Era el fotógrafo que molaba, ¿no? Entonces, claro, mucha gente todavía, ya a día de hoy ya no tanto, ¿no? Pero en esa época que estamos en el mundo digital, que los tiempos todavía han cambiado, todavía se asociaba a ser fotógrafo con esa época. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo los chavales jóvenes se llevaban a error. Porque llegaba, yo es que quiero ser fotógrafo, y yo lo veía y digo, otro inspirado. Entonces, claro, yo le daba la oportunidad y decía, venga, vale, pues mira, mañana nos vamos a ir al Valdemorillo a hacer una carrera de mountain bike y tenemos que salir a las 6 de la mañana. Ya, pero es que mañana tengo... O sea, ya eran pegas. Siempre había problemas.
Claro, escucha que el martes nos vamos para La Coruña, que tenemos allí un evento y seguramente que haya que bajar el jueves para Málaga también y luego para Tarifa, que tenemos también, se han juntado 5 copas de kitesurf Y y hay que hacerlas tenemos todas. y hay que hacerlas todas y tú, ya, pero es que ese día yo tengo el entierro de mi abuela. Siempre, siempre hay algo que hacer Siempre, más interesante. siempre, siempre. Entonces, el trabajo de fotógrafo no es fácil, es muy duro y no es para todo el mundo, ¿eh? No es para todo el ¿Quién mundo. crees que son los que van a quedar después de este? De este boom tecnológico. Sí, 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 o sea, no o sea, ¿quién piensas que va a quedar después pues, que pase este boom otra vez de recuperar los eventos y tal? Que todo el mundo es fotógrafo, que todo el mundo sabe hacer fotos, que todo el mundo puede currar Pues haciendo mira, al fotos. final, al final, aunque todo el mundo es fotógrafo, no todo el mundo sabe trabajar. Y hay una cosa que es muy importante que yo no puedo con ello y al final también es un éxito, que yo diría que aunque no hagas muy buenas fotos y tampoco seas un crack haciendo fotos, yo creo que a lo mejor es más importante, o sea, un 60%, un 70% el que seas formal, puntual, ¿vale? Ujú. Serio, formal, puntual, legal, honesto. Eso es el 70% y el 30% es que seas bueno o mal fotógrafo. Mira, en la fotografía, sobre todo en eventos, el tema del retraso no cabe lugar. O sea, no se puede llegar tarde a ningún sitio. Si yo quedo con una persona a las 5 de la mañana, no es a las 5, ni a las 5 y 5, es a las 5 menos 10. Correcto. No existe, o sea, porque. Y siempre hay que salir 2 o 3 horas antes mínimo. ¿Por qué? Porque te puede pasar cualquier cosa, puedes pinchar, puedes, yo qué sé, cualquier historia. Y tú Sí, tienes sí, que sí. llegar, tú tienes que solventar la papeleta. A ver, salvo motivos de Entonces, fuerza mayor, obviamente. yo lo he hecho con algunos fotógrafos de quedar a una hora, yo qué sé, a las 7 de la mañana, tal, de llegar a las 7 y 2 minutos, no estar allí y Me largarme. piro. Y lo he llegado a ver por la ventana, por el espejo, por atrás, gritando, tal. Y me he A lanzado tomar por culo. y ahí se ha quedado. O sea, y encima vamos a quedarse. A mí lo que me jode es que encima, es que, tal, es que eres la hostia. Si yo quedaba a las 7 contigo, que A yo las estaba a 7. las 7, que yo estaba a las 7 menos 10 esperando y a las 7 no has aparecido, o sea, Ujú. me tendría que cabrear yo contigo. O sea, porque es una falta de respeto. Entonces, eso es fundamental. Entonces, a todo el que quiera dedicarse a la fotografía y tal, por mucho portfolio mucha gente que tenga y muy fotos muy bonitas, eso no quiere decir que sepa trabajar. O sea, porque tú en un evento te van a pasar una hoja de 3 hojas con marcas que tienen que salir en las fotos de segundo plano, primer plano. En un evento cada marca tiene un precio. O Ujú. sea, yo llego allí, pongo mi cartel de mi marca de bicis, Carras Bike. Entonces, depende de dónde la ponga. Si la pongo en un sitio donde no lo ve nadie, pues pago 100 euros. Pero si lo pongo en todos los arcos de meta, a lo mejor son. Tres Antiguamente eran a lo mil mejor cuatro mil Antiguamente eran 600, 900.000, ¿sabes? Ahora ya no, ahora son 30, 60.000, ¿sabes? Bueno, Eso ha lo he bajado, ha vivido, ¿eh? bajado. Eso lo he vivido. Yo me acuerdo con Movistar de organizar eventos de unos presupuestos de 1,5 millones de euros para a lo mejor hacer 5 campeonatos de surf. Sí, sí, que es una locura de pasta. Y ahora ya no. O sea, ahora ya no. Entonces ahora depende también, sí, depende de lo que pague, pues así y pues imagínate, a lo mejor para poder financiar un evento que haya a lo mejor 100 colaboradores, que cada uno pone su pasta y todo el mundo quiere salir en la foto, pues imagínate si va un fotógrafo, que es muy bonita la foto que pone en Instagram, que todo lo que tú quieras, con sus colegas haciendo fotos, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad A hay la que hora de tener. llegar allí y te van a decir, oye, la foto del Orzumo Mariluz. ¿Dónde están? Anda, pues ¿dónde está? Ah, pues No no, lo había un vi. cartel. Y la foto de. Ah, pues no, no. Entonces, claro, cuando tú vas en una carrera, en un evento de carrera, que vas en una moto o lo como sea, que te llevan en un coche de escoba de esto, tienes que ir pendiente de De 80.000 todo. cosas, de todo. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. O sea, lo complicado.
Yo creo que solo los más duros, los que den el callo y los que aguanten, son los que van a terminar Sí, quedándose con la cota de mercado realmente. Porque por mucho que haya un boom de gente, ¿no? Que empieza a trabajar, que no empieza a hacer las cosas bien, al final este mundo quema. Y quema mucho. bastante. Siempre digo una cosa. El que conozca un mundo que no queme, que me lo diga, que me voy yo a él. No, hombre, que ¿Sabes? Entonces, está claro, está claro. pero sí que es Pero. verdad que es uno de los trabajos. Mira, yo de chaval era carnicero. Y te puedo asegurar que es duro. O sea, llegar a las 6 de la mañana y coger una arqueta una vasija de, de agua con un capita de hielo de salmuera y salar espinazos, te rajan las manos. Y es duro, y es duro. Pero tienes un horario. Ujú, Sabes que son 10, 12, 14 horas, las que sean. Pero sabes que has terminado. Y te vas a tu casa. correcto. Pero aquí es que no terminas nunca. Antiguamente era diferente, porque antiguamente terminabas a lo mejor una boda y tú no tenías que hacer nada más. Sí que es verdad que te tenías que ir corriendo a lo mejor por la noche al laboratorio para entregar los carretes y que te los revelen rápido para el día siguiente ir a venderlo, pero habías terminado. Ujú. Luego te organizabas como querías a vender tus bodas o lo que fuese y tal, y era otra historia. Pero es que a día de hoy no. Es que a día de hoy estás currando y ya tienes que estar currando y encima publicando redes sociales para que Todo el rato, al sí, no, final, es que cada y vez encima más. más barato, y encima más barato. Sí, sí. Cada vez la hora del fotógrafo es menor. O sea, se paga menos. Y da Eso igual es. que hagas redes sociales, da igual que hagas eventos, da igual que hagas bodas, al final Sí, cada hora vale menos. Y eso es una putada porque el material no hace más que subir de precio. Pero claro. bueno, Bueno, sí que es verdad que al final, bueno, han subido todas las cámaras un poco, pero hace 10 años, no, hace 10 años no, hace a lo mejor 15 años te gastabas 6.000 euros una cámara y hoy en día tienes más opciones. Porque sí. tenías, yo hablo de Nikon, Nikon o Canon, pero yo de Nikon sacaba la de 4 la de 3 y a día de hoy tienes las mirrorless a mitad de precio con doble de posibilidades. Sí, ¿Sabes? a ver, Antiguamente para el la tecnología deporte, avanza. claro, para el deporte tenías que tener esa máquina y en lo que había. O sea, no, Correcto, o correcto, esa, olvídate. correcto. Y ahora no. Y ahora, pues oye, tienes una Nikon que te vale la mitad de precio y dices, hostia, ¿cómo va esto, no? Va bien, va bien. ¿Sabes? Bueno, pues nada, Que hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, chavales. muy Un bien. abrazo. Venga, chao, chao.